¿Qué tal amigos? En este nuevo video vamos a analizar y jugar el juego Castlevania Haunted Castle Revisited. No olvides suscribirte al canal. Comencemos. ¿Qué onda a todos? Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo de los videojuegos. ¡Órale! Y específicamente en la saga de Castlevania. Y bueno, hay un remake por ahí que trae a los fans con la cabeza vuelta loca. Sí, la verdad es que los remakes en videojuegos son algo curioso. A veces logran darle a un juego la segunda oportunidad que necesitaba para, ya sabes, para brillar. Completamente. Y justo de eso vamos a hablar hoy. O bueno, de un artículo que leímos sobre un remake de un juego de Castlevania que, a ver, seamos honestos, era considerado uno de los peores de la serie. ¿En serio? ¿De cuál hablamos? Del infame Haunted Castle, un juego de arcade de 1987. Era famoso o infame por su dificultad. Y esos que te sacaban canas verdes. Ah, claro, Haunted Castle. Es que hay que recordar que salió en la época dorada de las maquinitas, cuando la dificultad era altísima, casi diseñados para comerte todas las monedas. Quieto. Haunted Castle seguía la historia clásica. Simon Belmont en una misión para rescatar a su esposa de las garras de Drácula. 6 niveles, armas que podías mejorar, incluyendo la clásica espada y las armas secundarias de siempre. Ya sabes, el hacha, el agua bendita. Suena como un Castlevania clásico. ¿En qué falló entonces? ¿Qué lo hizo tan difícil? Pues el artículo menciona varias cosas. Un diseño de niveles bastante confuso, enemigos súper resistentes y para acabarla de molar, la versión americana tenía un daño excesivo. Neta. Sí, con un solo golpe, ¡pum!, te regreso al inicio de mi vida. No manches, eso sí que es hardcore. No me extraña que se haya ganado la fama de ser uno de los peores Castlevania. Pues prepárate, porque de la nada, Konami anunció Haunted Castle Revisited, un remake, y viene incluido en la Castlevania Dominus Collection para Nintendo Switch. Órale, ¿y qué tal se ve este remake? ¿Le hicieron justicia al original? Parece otro juego completamente, gráficos actualizados, controles mejorados. Y, lo más importante, la dificultad se ha reajustado, para que sea más digerible para los jugadores de hoy en día. Me parece una jugada inteligente por parte de Konami. Es una oportunidad para que las nuevas generaciones puedan experimentar en verdad. Sin que parezca una tortura medieval. Exacto. La pregunta es, ¿logrará reivindicar la reputación de Haunted Castle original? ¿Crees que pueda quitarse esa mala fama? Esa es la gran pregunta. Lo que me intriga es si Haunted Castle Revisited va a lograr capturar la esencia del original. Ya sabes, sin esa dificultad que a muchos les pareció frustrante. Es un reto bastante interesante. Totalmente. Y hablando de retos, este remake parece ser solo una parte de una colección más grande. El artículo menciona algo llamado Castlevania Dominus Collection. ¿Qué nos puedes contar de eso? Ah, sí. Castlevania Dominus Collection es una recopilación de varios juegos de Castlevania, los que salieron originalmente para Nintendo DS. ¿Y qué juegos incluye? Además de este remake de Haunted Castle, claro, me imagino que algunos son bastante buenos, ¿no? Claro. La colección incluye Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin y Order of Ecclesia. 3 juegos muy aclamados por la crítica en su momento. Suena que esta colección es un verdadero tesoro para los fans de Castlevania, especialmente para aquellos que no tuvieron chance de jugar estos títulos en la DS. Sin duda, y el hecho de que hayan incluido Haunted Castle Revisited en la colección le da un toque especial. Es como si Konami quisiera darle a este juego una segunda oportunidad de brillar. No, como diciéndole al mundo, hey, este juego no era tan malo como lo pintan. Y hablando de brillar, el artículo menciona que el remake tuvo un lavado de cara a nivel gráfico. ¿Esto significa que solo le subieron la resolución o hicieron algo más? No solo eso. Han actualizado los gráficos para que se vean más modernos. Imagina los sprites pixelados del original pero reemplazados por gráficos en alta definición. Un cambio radical. Órale, eso suena increíble. ¿Y qué me dices de la jugabilidad? Aparte de la dificultad, hicieron cambios significativos. El artículo menciona que también se mejoraron los controles. Supongo que esto significa que el movimiento de Simon será más fluido, más preciso. Algo súper importante en un juego de plataformas como este. Tiene sentido. Unos controles torpes pueden arruinar la experiencia de cualquier juego. Y más si ya es difícil de por sí. Exactamente. Si a eso le sumamos el reajuste de la dificultad, parece que Konami se ha esforzado por hacer que Haunted Castle Revisited sea una experiencia más agradable para los jugadores de hoy. Me pregunto si habrán añadido nuevo contenido al remake. Nuevos niveles, enemigos, armas. ¿Quién sabe? Sería un buen plus para los que ya jugamos el original. Es una posibilidad. A veces los remakes incluyen contenido adicional para atraer tanto a los fans veteranos como a los nuevos jugadores. Tendremos que esperar a tener el juego en nuestras manos para descubrirlo.
Qué emoción. Ya me imagino explorando el castillo de Drácula, con esos gráficos mejorados y esos controles más fluidos. Y sin tener que sufrir con una dificultad infernal. Exacto. Parece que Haunted Castle Revisited podría ser la redención que este juego necesitaba. Eso espero. Sería genial ver a este juego, considerado uno de los peores Castlevania, convertirse en una experiencia memorable para los jugadores de hoy. Y para los que jugamos el original en su momento, será interesante ver cómo han adaptado la experiencia para las nuevas generaciones. Justo, es como volver a visitar a un viejo amigo, pero con una nueva perspectiva. Si hablamos del remake en sí mismo, un aspecto que me llama la atención es cómo Konami ha abordado la dificultad del juego original. No es que lo hayan hecho más fácil, lo que han hecho es reajustar la dificultad para que sea más justa. Más justa. ¿Te refieres a que cambiaron la cantidad de enemigos o algo así? No solo la cantidad de enemigos. ¿Sabías que Castlevania Haunted Castle Revisited es una reimaginación del juego arcade original de 1987, Haunted Castle? Esta versión actualizada fue lanzada en 2024 como parte de la Castlevania Dominus Collection, trayendo mejoras gráficas y de jugabilidad al clásico título. Piensa en el diseño de niveles. En el Haunted Castle original tenías trampas escondidas por todas partes, enemigos que te salían de la nada, secciones de plataformas imposibles de superar sin recibir daño. Parece que en el remake han rediseñado algunos de estos elementos para que sean más intuitivos. Y menos frustrantes, claro. Ya veo. En el original, muchas veces la dificultad se basaba en la memorización pura y dura. Morir y morir hasta que te aprendías de memoria dónde estaba cada trampa, cada enemigo. Eso a algunos les puede gustar, pero a otros les resultaba frustrante. Exacto. Y lo que me parece interesante es que al reajustar la dificultad, Konami no está eliminando el reto. Lo que están haciendo es crear una experiencia desafiante pero justa, que te motive a seguir jugando, en vez de hacerte tirar el control por la ventana. Me gusta esa idea. Un desafío que te haga sentir satisfecho cuando lo superas, no uno que te haga sentir que estás luchando contra el propio juego. Y esto nos lleva a otro punto interesante, el apartado gráfico. En el artículo se menciona que el remake tiene un estilo visual que recuerda a otros juegos de Castlevania, como Symphony of the Night. Sí, leí algo de eso. ¿Por qué crees que se decidieron por un estilo similar a otros juegos de la saga? Para atraer a los fans de toda la vida. ¿O hay algo más? Yo creo que hay varias razones. Por un lado está el tema de la nostalgia. Usar un estilo visual que recuerda a juegos clásicos de Castlevania es una forma de apelar a la nostalgia de los fans, a los que crecieron jugando a esos títulos. Es como un guiño a los que llevamos años con la saga. Exactamente. Pero también creo que hay una razón más profunda. El estilo visual de Symphony of the Night, por ejemplo, no solo es bonito, también es muy funcional. Sprites detallados, animaciones fluidas, una paleta de colores que crea una atmósfera gótica, que encaja perfectamente con la temática del juego. Y eso se traduce en una mejor experiencia de juego. Por supuesto, un buen diseño visual no se trata solo de que el juego sea bonito. Se trata de crear una experiencia clara, intuitiva, que ayuda al jugador a comprender mejor cómo funciona el juego. Y creo que en ese sentido, Konami ha tomado una buena decisión al inspirarse en el estilo visual de juegos clásicos de Castlevania. Es increíble cómo algo tan aparentemente simple como el estilo visual puede tener un impacto tan grande en la experiencia de juego. Totalmente de acuerdo. Y hablando de la experiencia de juego, hay otro aspecto de remake que me parece interesante. En el artículo se menciona que han añadido un nuevo sistema de combos al juego. Combos. Eso no es algo más típico de los juegos de lucha. ¿Cómo funciona en un juego como Castlevania? Pues, según el artículo, el sistema de combos le permite a Simon encadenar varios ataques para infligir más daño a los enemigos. Esto le da al jugador más opciones a la hora de combatir y añade una capa más de profundidad al sistema de combate. Suena interesante. En el original el combate era bastante simple. Básicamente golpear a los enemigos con el látigo hasta que morían. Este sistema de combos podría darle un toque más estratégico al juego. Exacto. Y no solo eso. Al añadir combos, Konami está modernizando la jugabilidad de Haunted Castle, sin traicionar la esencia del juego original. Es un equilibrio delicado, pero creo que lo están logrando. Me gusta cómo este remake está tomando elementos de otros juegos de Castlevania para mejorar la experiencia. Es como si Konami estuviera tomando lo mejor de la saga y lo estuviera fusionando en un solo juego. Es una buena forma de verlo. Y eso es lo que me emociona de Haunted Castle Revisited. No es solo un simple remake. Es una reimaginación de un juego que, a pesar de sus defectos, tenía potencial. Y una oportunidad para redescubrir un juego que muchos habíamos olvidado. Totalmente. Y ahora que hablamos del potencial del juego, hay un aspecto que me intriga. En el artículo se menciona que el remake incluye un nuevo modo de juego. Se llama Boss Rush. Boss Rush suena enfrentamiento contra jefes. Exacto. En el modo Boss Rush te enfrentas a todos los jefes del juego, de forma consecutiva. Es un modo muy popular en los juegos de acción.
porque te permite poner a prueba tus habilidades contra los enemigos más poderosos del juego. Es como un desafío final para los que buscan llevar sus habilidades al límite. Exacto. Y lo que me intriga es cómo Konami ha adaptado los jefes del Haunted Castle original para este nuevo modo de juego. Recordemos que algunos de esos jefes eran peculiares. Vemos que algunos jefes eran más memorables por su rareza que por su dificultad. Exacto. Será interesante ver cómo han rediseñado esos jefes para que sean desafiantes y entretenidos en este nuevo modo de juego. Me imagino que habrán aprovechado la oportunidad para mejorar las mecánicas de combate de los jefes. Hacerlos más dinámicos, quizás. Añadirles nuevos ataques. Es probable. Y eso es lo que hace que este remake sea tan interesante. No se trata solo de mejorar los gráficos y los controles. Se trata de repensar el juego, desde cero, para ofrecer una experiencia atractiva tanto para los fans veteranos como para los nuevos jugadores. Y hablando de nuevos jugadores, ¿crees que este remake pueda servir como punto de entrada para aquellos que no conocen la saga de Castlevania? Yo creo que sí. Aunque Haunted Castle Revisited está basado en un juego antiguo, el remake se siente como un juego completamente nuevo. Gráficos modernos, jugabilidad fluida. La historia, aunque clásica, sigue siendo atractiva. Es cierto. Y además, al estar incluido en la Castlevania Dominus Collection, los nuevos jugadores tendrán la oportunidad de probar otros juegos de la saga. Exacto. Es como una puerta de entrada a un universo, lleno de aventuras, monstruos y castillos tenebrosos. Y quién sabe, quizás este remake despierte el interés de una nueva generación de cazadores de vampiros. Eso sería genial. Y hablando de la colección en sí, me parece interesante que Konami haya decidido incluir juegos de la era de la Nintendo DS. Es una época que a veces se olvida, pero que tuvo algunos de los mejores juegos de Castlevania. ¿A qué te refieres? ¿Por qué crees que esa época fue tan especial para la saga? Bueno, la Nintendo DS era una consola con características únicas, la pantalla táctil y micrófono. Y los desarrolladores de Castlevania supieron aprovechar esas características al máximo. Crearon juegos innovadores y memorables. Recuerdo que Dawn of Sorrow usaba la pantalla táctil para dibujar sellos mágicos. Exacto. Y Porter of Ruin te permitía usar el micrófono para soplar en algunos objetos del juego. Eran ideas innovadoras, que añadían una capa extra de interacción a la experiencia de juego. Es cierto. Es una lástima que esas ideas no se hayan explorado más en juegos posteriores de la saga. Yo creo que la Nintendo DS fue una plataforma ideal para Castlevania. Les permitía a los desarrolladores experimentar con nuevas ideas y crear juegos que eran a la vez clásicos y modernos. Y ahora, gracias a la Castlevania Dominus Collection, los jugadores de la Switch van a poder descubrir por qué esa época fue tan especial para la saga. Es como si Konami estuviera rescatando un tesoro perdido del pasado. Totalmente de acuerdo. Y creo que es una decisión inteligente por parte de Konami. Al incluir juegos de la era de la DS en la colección, están ofreciendo un paquete completo, que va a atraer tanto a los fans de toda la vida como a los nuevos jugadores. Y hablando de atraer a los jugadores, no podemos olvidar que Haunted Castle Revisited no es el único juego de la colección que ha recibido mejoras. El artículo menciona que Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin y Order of Ecclesia también han sido optimizados para la Switch. Sí, leí algo de eso. Parece que han mejorado la resolución de los juegos, para que se vean mejor en la pantalla de la Switch. Y también han añadido algunas mejoras en la calidad de vida, como la posibilidad de guardar la partida en cualquier momento. Esas son buenas noticias. Siempre es agradable ver que las compañías se esfuerzan por ofrecer la mejor experiencia posible a los jugadores. Y creo que eso es lo que hace que esta colección sea tan especial. No es solo un simple recopilatorio de juegos antiguos, es un homenaje a una de las sagas más queridas de la historia de los videojuegos. Un homenaje que celebra la historia de Castlevania y que a la vez mira hacia el futuro. Exacto. Y hablando del futuro, me pregunto qué planes tendrá Konami para la saga después de esta colección. ¿Crees que veremos un nuevo juego de Castlevania pronto? Esa es una buena pregunta. La verdad es que Konami ha estado bastante silenciosa con respecto al futuro de la saga en los últimos años. Pero con el lanzamiento de esta colección, parece que la compañía está renovando su interés en Castlevania. Ojalá que sea así. La saga de Castlevania tiene mucho potencial. Me encantaría ver un nuevo juego que combine los elementos clásicos de la saga con ideas innovadoras. Un juego que capture la esencia de lo que hizo a Castlevania tan especial, pero que a la vez se sienta fresco, emocionante. Exacto. Un juego que haga honor al legado de la saga y que a la vez marque el comienzo de una nueva era para Castlevania. Y hablando de legados, ¿cuál crees que será el legado de Haunted Castle? ¿Cómo crees que será recordado este juego dentro de la historia de la saga? Es una pregunta interesante. Haunted Castle siempre ha sido un juego un tanto peculiar, un juego amado y odiado a partes iguales. Un juego que se ganó la fama de ser uno de los peores de la saga, pero que a la vez tenía cierto encanto. Exacto. Y creo que con este remake, Haunted Castle tiene la oportunidad de redimirse,
Demostrar al mundo que a pesar de sus defectos, era un juego con buenas ideas. Un juego que, con un poco de cariño y atención, podía convertirse en una experiencia memorable. Y creo que eso es lo que hace que este remake sea tan especial. No se trata solo de mejorar un juego antiguo, se trata de darle una segunda oportunidad. De permitirle brillar de nuevo. Exacto. ¿Sabías que el juego original era famoso por su alta dificultad y controles imprecisos? En Haunted Castle Revisited, los desarrolladores ajustaron la dificultad para proporcionar una experiencia más equilibrada, añadiendo puntos de control más generosos y opciones de selección de nivel, haciendo el juego más accesible para un público moderno. Y ahora, la pregunta es, ¿logrará Haunted Castle Revisited cumplir con las expectativas? ¿O será recordado como otro intento fallido de revivir un clásico? Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora, podemos disfrutar de la emoción de la espera. La emoción de saber que un juego que creíamos perdido ha vuelto a la vida. Y la esperanza de que este remake sea el comienzo de una nueva era para Castlevania. Bueno, creo que ya hemos cubierto bastante sobre Haunted Castle, su remake y la Castlevania Dominus Collection. ¿Te parece si ahora nos enfocamos en algunos detalles más específicos? Me parece perfecto. Empecemos por analizar cómo este remake encaja en el panorama actual de los videojuegos. Vivimos en una época donde los remakes y los remasters están de moda. ¿Por qué crees que sea? Pues yo creo que hay varios factores. Por un lado está la nostalgia. Muchos jugadores queremos revivir las experiencias que tuvimos con los juegos de nuestra infancia. Los remakes nos dan la oportunidad de volver a jugar esos juegos que tanto disfrutamos, pero con gráficos mejorados. Y a veces hasta con nuevas mecánicas de juego. Exacto, es como reencontrarse con un viejo amigo. Pero también hay una razón más práctica, creo. Desarrollar un videojuego desde cero es muy costoso y arriesgado. Un remake, en cambio, permite a las compañías aprovechar algo que ya existe. Reduce costos, reduce riesgos. Tiene sentido. Es una inversión más segura para las compañías. Y para los jugadores es una oportunidad de disfrutar juegos clásicos, que de otra manera serían inaccesibles. Exacto. Piensa en los juegos que salieron para consolas antiguas. Muchos son verdaderas joyas, pero hoy en día es muy difícil jugarlos. Los remakes y los remasters nos permiten descubrir esos juegos, apreciarlos como se merecen. Es como si estuviéramos rescatando del olvido una parte importante de la historia de los videojuegos. Y hablando de historia, ¿qué lugar crees que ocupará este remake de Haunted Castle? Dentro de la historia de la saga, digo, ¿crees que será recordado como un simple remake? ¿O como algo más? Es una pregunta difícil. Creo que el éxito del remake dependerá de varios factores. La calidad del juego en sí, la recepción de los fans, la capacidad de Konami para promocionarlo bien. Cierto. Pero también creo que el remake tiene el potencial de ser algo más que un simple remake. Podría ser una oportunidad para Konami, para redefinir lo que significa Haunted Castle. Me gusta esa idea. El Haunted Castle original tenía ideas interesantes, pero su dificultad extrema lo lastró. El remake podría tomar esas ideas y desarrollarlas. Crear una experiencia fiel al original, pero a la vez completamente nueva. Sería como darle una segunda oportunidad al juego, para mostrar todo su potencial. Exacto. Y si Konami juega bien sus cartas, este remake podría convertirse en un nuevo clásico de la saga. Un clásico que atraiga tanto a los fans de siempre como a las nuevas generaciones. Exactamente. Y hablando de nuevas generaciones, ¿qué crees que significa este remake para el futuro de Castlevania? Pues creo que es una señal de que Konami no se ha olvidado de Castlevania. A pesar de que la compañía ha estado un poco ausente en los últimos años, el lanzamiento de esta colección indica que todavía hay interés en la saga. Yo también lo creo, y espero que este remake sea el primer paso hacia un futuro brillante para Castlevania, un futuro con nuevos juegos que combinan lo clásico de la saga con ideas innovadoras. Un futuro en el que Castlevania vuelva a ser una de las sagas más importantes de la industria. Exactamente. Y ahora, para terminar nuestra inmersión profunda, me gustaría dejarte con una pregunta para reflexionar. ¿Qué es lo que hace que un remake sea bueno? ¿Qué elementos debe tener un remake para ser considerado un éxito? Esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que un buen remake debe encontrar un equilibrio entre la nostalgia y la innovación. Debe respetar la esencia del juego original, pero al mismo tiempo debe ofrecer algo nuevo, algo que lo haga atractivo para los jugadores de hoy. Estoy de acuerdo. Un buen remake no se limita a copiar, va más allá. Reinterpreta y expande la experiencia original para crear algo nuevo y emocionante. Y creo que Haunted Castle Revisited tiene el potencial de ser un gran ejemplo de esto. Un remake que no solo revive un clásico, sino que lo redefine para una nueva generación. Totalmente de acuerdo. Para que el juego sea accesible a un público más amplio. Totalmente. La dificultad del Haunted Castle original era legendaria, y no precisamente por ser un paseo por el parque,
Se notaba que estaba diseñado para vaciar los bolsillos de los jugadores en los salones recreativos. Exactamente. Los juegos de arcade de aquella época eran brutales. Querían tus monedas y Haunted Castle no era una excepción. Era un juego que te exigía precisión, reflejos y sobre todo mucha paciencia. Y hablando de estrategias para atraer la atención, menuda jugada la de Konami al revelar esta noticia durante un Nintendo Direct. Desde luego, los Nintendo Direct se han convertido en eventos clave para la industria y un escaparate perfecto para anunciar bombazos como este. Es una forma directa de llegar a millones de jugadores y generar expectación. Sin duda. Y para un juego como Haunted Castle, que muchos consideran una joya oculta de la saga, el impacto de un anuncio así es enorme. Me alegra que Konami le esté dando la oportunidad de brillar de nuevo. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que M2 habrá incluido algún guiño o preferencia a otros juegos de la saga en este remake? Sería un puntazo para los fans, ¿verdad? Un pequeño homenaje a otros títulos de Castlevania o a personajes icónicos de la franquicia. Ya han demostrado antes su atención a este tipo de detalles, así que no sería descabellado pensar. La verdad es que las posibilidades son infinitas. Tengo muchísimas ganas de descubrir qué sorpresas nos tiene reservadas M2 con este remake. Pero hay algo que me intriga más allá del remake en sí. La inclusión de Haunted Castle en esta colección, ¿crees que podría ser una señal de que Konami está interesada en revivir el espíritu de los arcades? Es una pregunta interesante. Haunted Castle encaja perfectamente en la atmósfera de un salón recreativo, con su estética gótica y su ritmo frenético. Quizás este lanzamiento despierte el interés por este tipo de experiencias en las nuevas generaciones. Sería fascinante ver cómo reaccionan los jugadores que no vivieron la época dorada de los arcades. Es una oportunidad para que descubran un tipo de juego que, aunque diferente a lo que estamos acostumbrados hoy en día, tiene un encanto especial. Ese ritmo frenético, la dificultad desafiante, la satisfacción de superar un reto, son sensaciones que muchos juegos modernos han perdido. Es cierto. Y Haunted Castle, con esa ambientación gótica y su jugabilidad intensa, encaja a la perfección en ese espíritu arcade. ¿Te imaginas la tensión de intentar superar una pantalla difícil con el sonido de las monedas resonando en el salón recreativo? Me estremezco solo de pensarlo, y lo mejor es que aunque no hayas vivido esa época, Haunted Castle Revisited te da la oportunidad de experimentarlo en tu casa. Exactamente, es como una ventana al pasado, una forma de conectar con una época dorada de los videojuegos. Y hablando de conectar con el pasado, ¿te has preguntado qué otros juegos de Castlevania merecerían un remake con el mismo mimo que Haunted Castle? Hay tanto. Castlevania Trevo. Dracula's Curse para NES, por ejemplo, con sus múltiples personajes jugables y su historia épica. O Bloodlines para Mega Drive, con su ambientación más moderna y su banda sonora espectacular. ¿Te imaginas esos juegos con gráficos actualizados y nuevas mecánicas? Sería un sueño. Totalmente. Dracula's Curse con la posibilidad de elegir entre diferentes rutas y personajes, o Bloodlines con su estilo visual único y su ritmo trepidante. Serían remakes increíbles. Y con los rumores sobre la Nintendo Switch 2, las posibilidades son aún mayores. Imagina la potencia de la nueva consola dando vida a estos clásicos. La verdad es que me cuesta contener la emoción solo de pensarlo. La potencia de la nueva Switch podría llevar estos juegos a un nivel completamente nuevo, texturas de alta resolución, efectos de iluminación espectaculares, una fluidez increíble. Sería como redescubrirlos. Y no olvidemos la posibilidad de añadir nuevas características como modos de juego online, galerías de arte o incluso contenido adicional que amplíe la historia. Las posibilidades son infinitas. Estoy completamente de acuerdo. Sería fantástico ver cómo Konami aprovecha la oportunidad para revitalizar la saga y ofrecer a los fans una experiencia completa y satisfactoria. Imagina un remake de Symphony of the Night con todo el contenido de la versión japonesa y nuevas áreas para explorar. Sería una locura. Solo de pensarlo se me ponen los pelos de punta. Symphony of the Night es uno de mis juegos favoritos. Su atmósfera, su música, su diseño de niveles, todo es mágico. Es cierto, Symphony of the Night marcó un antes y un después en la saga, y un remake a la altura sería un bombazo. Pero ahora centrémonos en lo que tenemos Haunted Castle Revisited. Es un gran ejemplo de cómo un remake bien hecho puede hacer justicia a un clásico y al mismo tiempo ofrecer una experiencia fresca para las nuevas generaciones. Y no solo eso, sino que también nos recuerda la importancia de preservar la historia de los videojuegos. Juegos como Haunted Castle merecen ser recordados y disfrutados, y este remake es una forma perfecta de hacerlo. Este remake de Haunted Castle me ha hecho pensar en algo. ¿Recuerdas esos juegos que te encantaban de pequeño, pero que hoy en día son casi imposibles de jugar? Aquellos que se quedaron atrapados en consolas antiguas o en los salones recreativos. Claro. Esos juegos que guardas en la memoria con nostalgia, pero que sabes que si los vuelves a jugar la magia se rompería por culpa de los gráficos anticuados o las mecánicas desfasadas. Exacto.
Pues quizás este lanzamiento de Haunted Castle Revisited sea una señal, una especie de indicador de que la industria está empezando a prestar atención a esos juegos olvidados. Quizás estemos ante una nueva ola de remakes y remasterizaciones que nos permita revivir esas experiencias. Sería increíble. Imagina poder jugar a esos clásicos de tu infancia con gráficos modernos, sonido remasterizado y quién sabe incluso alguna mecánica nueva que les dé un toque fresco sin perder su esencia. Sería como volver a descubrirlos, pero con una nueva perspectiva. Y no solo para los que los jugamos en su día, sino también para las nuevas generaciones que podrían disfrutar de esos juegos que marcaron una época. Es que hay juegos que merecen ser rescatados del olvido. ¿Verdad? Juegos que por las limitaciones técnicas de la época no pudieron brillar con todo su esplendor o que simplemente quedaron eclipsados por otros títulos más populares. Totalmente. Y con la tecnología actual, las posibilidades son infinitas. Imagina un remake de Castlevania. Round of Blood con un estilo visual similar al de Bloodstained, Ritual of the Night, o una remasterización de Drácula para Super Nintendo, con gráficos en alta definición y nuevos niveles. Sería una pasada. Y no solo hablamos de Castlevania, por supuesto. Hay un montón de sagas y juegos clásicos que merecen una segunda oportunidad. Plataformas RPGs, juegos de lucha. La lista es interminable. Es cierto. Y creo que este tipo de proyectos no solo beneficia a los jugadores, sino también a la propia industria. Recuperar esos clásicos y ponerlos al alcance de un nuevo público es una forma de mantener viva la historia del videojuego y de recordar de dónde venimos. Totalmente de acuerdo. Es como mirar hacia atrás para poder avanzar con más fuerza aprendiendo de los errores y abierto del pasado. Y quién sabe, quizás esta nueva ola de remakes inspire a los desarrolladores actuales a crear nuevas experiencias que capturen la magia de los clásicos. Eso sería fantástico. Al fin y al cabo, los videojuegos son una forma de arte y como tal deben ser preservados y compartidos con las nuevas generaciones. Pues sí, después de esta inmersión en el mundo de Haunted Castle Revisited, me quedo con una sensación de optimismo y con muchas ganas de ver qué nos depara el futuro. Quizás estemos ante una nueva era dorada para los remakes y la remasterización es una era en la que los clásicos vuelven a brillar con más fuerza que nunca. Y nosotros estaremos aquí para contártelo todo. Hasta la próxima inmersión.